porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Ahí donde está, incline su rostro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga en esta mañana y hable a nuestro corazón y a nuestra vida ese mensaje de poder, de bendición que tú tienes preparado para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué significa ser cristiano? Y hace 8 días estábamos leyendo al apóstol Juan y nos dice que el que se hace llamar como él debe andar como él anduvo. Y ahora estamos viendo nosotros algo que el apóstol Pablo nos está enseñando, y es que toda la ley se cumple en una sola palabra: amar. ¿Cuántos mandamientos tenía la ley? Entre 613 y 614, más o menos. Eran normas de vida, de comportamiento, civiles para el trato en sociedad, rituales para la manera de realizar el culto, morales que explicaban cómo era la ética y la moral de cada persona que se decía ser parte del pueblo de Dios. Y era una gran cantidad de leyes, preceptos, estatutos, decretos, mandamientos. Iban desde lo que podías comer y vestir hasta cómo tenías que cultivar tu tierra y de qué forma construir tu casa. Todo estaba incluido y todo estaba estandarizado. No te podías salir de ese molde. Y muchas veces en todo el tránsito de la historia hubo personas, y aún siguen existiendo, que teorizan la necesidad de volver a cumplir esos principios de la ley de Moisés. Porque el ser humano se siente mucho más cómodo cuando tiene una lista de requerimientos para cumplirla, que cuando simplemente lo dejan a que tome conciencia y responsabilidad de una manera libre, espontánea y voluntaria acerca de sus acciones. Es mucho más fácil que te digan, no hagas esto, a que te digan, toma la decisión después de considerar el efecto de esa acción y ahora sí decide si la haces o no. Claro, porque en el primero sencillamente tienes una indicación, pero en el segundo tienes que ejecutar tu pensamiento, tu razonamiento, actuar por voluntad y ser consciente de las consecuencias que ese acto pueda traer sobre tu vida o sobre una persona. Por eso es que a la gente no le gusta tomar decisiones y prefiere que otros decidan por ella. Entonces, es más fácil que usted se enoje con alguien porque se hizo algo, a que usted vaya a reclamar cuando usted mismo fue el que lo hizo. Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿A dónde quieres ir a comer hoy?, le dice el esposo a la esposa. Ay, yo no sé, a cualquier lado. No, pero ¿a dónde? Mira, hay pollo, hay pescado, hay carne de res. ¿A qué restaurante vamos? Hay cualquiera, eso es lo mismo, el que usted quiera. Ah, bueno, listo, entonces vamos al de la carne. A mí no me gusta la carne. Bueno, entonces vamos al de pescados, al de mar. A mí no me gusta la comida de mar. Entonces vamos al... Ya me dio impaciencia.
Y eso que estoy poniendo el ejemplo y no tengo esposa. Por eso decía, bendigamos a los padres. Que Dios les dé cada día más y más paciencia. Porque a veces también al contrario, sí, tiene la razón la hermana. La hermana ya las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? Ay, no sabe que vamos a ir donde venden pollo. Y fueron donde venden pollo. Y está ya comiendo pollo con, ¿cómo es que dicen? Estirando. ¿Cierto? Ay, me trajo por acá y a mí no me gusta el pollo. Porque es fácil que yo pueda criticar una decisión que no fue mía. ¿Por qué cree que existe el chisme y la crítica y la envidia? Precisamente porque como no es algo que yo estoy haciendo, me es fácil mirar al otro. Lo que Jesús decía, no miras qué, no miras qué, la viga que hay en tu ojo, pues claro, semejante viga lo tienes ciego, y miras la paja del ojo del otro. Y entonces es fácil ver el error del otro porque no es mi decisión. Ay, pero cuando se nos juzga y se nos señala a un error que nosotros hemos cometido, ahí sí nos gusta. No es agradable. Usted fácilmente se va a juntar con otro que vamos a poner un ejemplo. Sí, que yo llego y yo estoy aquí con Jenny, Jenny. Mira cómo me peinó el hermano Heriberto. Ay, no, mira. Y entonces llega Claudio y dice, ¿qué es que hablan? No, vení, Claudio, también mira cómo me peinó el hermano Heriberto. Y ay, sí, cómo me peinó el hermano Heriberto. Ahí sí todos se unen. Pero que uno esté ahí y le digan, uy, cómo te peinaste horrible. Ay, uno se siente mal. Porque están hablando sobre una decisión que uno tomó. Esa es la cuestión por la que las personas se les va a facilitar más cumplir mandamientos que están establecidos a tomar acción voluntaria acerca de una única palabra a través de la cual vas a fomentar una decisión para tu estilo de vida. No es lo mismo que te digan, mira, tú tienes que hacer esto y lo otro, a que el Señor en la Escritura dice, amarás. ¿Y qué es amar? ¿Qué tanto incluye amar? Y ahí está el problema. Porque yo me acuerdo, sé que lo dijeron por chiste, pero no dejó de ser algo muy memorable para mí. Que un día yo estaba celebrando una boda y cuando yo empiezo a leer, ¿no? Y le digo a la muchacha, aceptas a fulano en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la abundancia y en la pobreza, con todo lo que la vida da y con todo lo que la vida quita. Ay, no, hasta ahí nomás me dijo. Pero lo dijo por chiste porque era conocida mía y todo. Pero no dejó de ser memorable y es que, claro, o sea, uno escuchar toda esa cantidad de requisitos, no estoy a tiempo de salir corriendo. Pero lamentablemente no, porque cuando uno les hace la ceremonia ya se han casado por la notaría, entonces ya no hay momento de correr. Pero entonces cuando uno empieza a escuchar tantos requisitos, uno dice, uy, no, ¿en qué me metí? O no sé si a usted les ha pasado cuando usted compra un producto y entonces el producto se ve muy bueno y todo, y dice, vea, usted se lo puede llevar sin cuota inicial y lo paga en cuotas sencillas de 20,000 pesos mensuales. Y usted dice, 20,000, no, hágale. Y luego le dan un contrato que usted tiene que firmar. Y en ese contrato empieza la letra chiquita, la letra menuda, a decir otra cantidad de cosas que se vienen como responsabilidad, pero usted ya había firmado. Porque ¿qué es lo que la gran mayoría de gente hace? Firma primero y lee después. Tomar una
responsabilidad, un compromiso, una postura. Nunca es fácil, nunca es sencilla. Es más fácil que otro decida por mí o es más fácil que otro lo haga por mí. El problema aquí es que el apóstol Pablo, y si podemos proyectar nuevamente el versículo, el apóstol Pablo en Gálatas nos está diciendo toda la ley se resume en una palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica amar al prójimo? Esa es la pregunta clave en esta mañana. ¿Qué implica amar al prójimo? No lo borren, eso. ¿Qué implica amar al prójimo? Ahora, definamos qué es prójimo. Porque yo he visto muchas personas haciendo una teología de la palabra prójimo y hacen toda una voltereta interpretativa para poderse salir por la tangente. Y entonces una vez escuchaba que prójimo era la persona que no estaba bautizada. Y yo, ¿cómo así? No, que prójimo era una persona que sí le gusta el evangelio, no lo rechaza, pero todavía no está en la iglesia. Y yo, no entiendo por qué salen con una cantidad de definiciones cuando la definición está en la misma palabra. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se escribe México? Con X, ¿cierto? Les voy a dar un poquito de historia de nuestro idioma castellano. Cuando nuestro idioma estaba iniciando, por allá con los primeros textos en español, en castellano, que fueron el Cantar del Mio Cid, incluso cuando fue escrito el Quijote de la Mancha, lo que hoy en día escribimos con X se pronunciaba como sha, como en inglés la S con la H. Sha. Entonces no se decía Quijote, sino Quixote. No se decía México, sino México, porque de hecho así es como se llamaban ellos, los mexica. No se decía prójimo, sino que se decía próximo. Con el pasar del tiempo, el sonido sh se fue perdiendo y se fue volviendo cada vez una J. Ya no era sh, sino j. Entonces ya no era México, sino México. Ya no era próximo, sino que era prójimo. Pero se seguía escribiendo con X. De ahí a que el nombre Xavier se convirtió en Javier. El nombre Ximena se convirtió en Jimena. Pero hasta hoy Jimena se sigue escribiendo y usted no dice Ximena. Xavier, no. Pero esta palabrita se quedó con la pronunciación antigua. Porque de hecho, ¿quiénes de ustedes utilizan esa palabra en la vida cotidiana? ¿Usted habla de los prójimos? Es una palabra arcaica, es una palabra que ya no se usa, porque es una palabra antigua, por eso quedó con la pronunciación antigua cuando pasó de próximo a prójimo. Pero actualmente esa palabra sí la usamos con otro significado y la escribimos con X. Y si en vez de J ponemos una X, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Próximo. Amarás a tu próximo como a ti mismo. Suena raro, pero se entiende. Por eso es que las versiones nuevas de la Biblia usan una palabra que nosotros sí usamos. Yo no ando compartiendo con mis prójimos o con mis próximos, pero yo sí comparto con mis vecinos. Y acá en Popayán, que es tan utilizada esa palabra,
Bessie. Entonces cada vez que usted llega y dice, hola Bessie, usted le está diciendo, hola prójimo. El vecino es el prójimo. En español antiguo decían prójimo, en español actual decimos vecino. Pero sencillamente si nosotros le ponemos la pronunciación actual de la X, lo entendemos más fácil. Amar a tu próximo, amar al que está a tu lado, al que te rodea. Y entonces mire que en una ocasión le hacen esa pregunta a Jesús, los fariseos, y le dicen a Jesús, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les narra una parábola. Les dice, había un hombre que iba a comerciar y bajaba de Jerusalén e iba hacia Jericó. Y en el descenso le salieron ladrones, le robaron toda la mercancía y el dinero, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Cuando este hombre queda agonizando y está ahí herido, moribundo, sin dinero, tirado en el camino, va pasando un sacerdote. El hombre que estaba herido era judío y el sacerdote era la máxima representación de la obediencia y el cumplimiento de la ley de Dios. Y toda la ley se resume en amar al próximo. Y en ese momento, el único que estaba en el camino era el herido. Y el único que iba pasando era el sacerdote. ¿Quién era el próximo? El herido. Pero el sacerdote, viéndolo, porque la Biblia no dice que no lo vio, dice viéndolo, pasó de largo. Lo ignoró. No le interesó. ¿Para qué sale? Es que él se la buscó. Si no se hubiera quedado en su casa. No sé si les suena. Y entonces la mirada prejuiciosa siempre culpa a la víctima por algo que una víctima no tiene culpa. Pasó de largo. Al rato el Señor seguía ahí moribundo, herido, tirado en el camino, y pasa un levita. El levita era miembro de la tribu que Dios había separado para sí, que toda su vida estaba dedicada en servir a Dios, en conocer la ley de Dios y en instruir al pueblo, en servir a Dios obedeciendo su ley. Se esperaba que este levita, tan conocedor de la palabra, pusiera en práctica eso de lo que él tanto predicaba. Pero cuando el levita pasa al lado del herido, ¿quiénes estaban en el camino? Solo el herido y solo el levita. Y la pregunta que le habían hecho a Jesús era, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús se la está respondiendo. El único próximo, el único vecino, el único que estaba cerca al sacerdote era el herido. Y ahora va pasando un levita y vuelve y pasa lo mismo. No hay nadie más en ese lugar, solo el herido moribundo y el levita que tanto conoce de Dios. Pero el levita, viéndolo, pasó de largo. O sea, se hacen los indiferentes, se hacen los que no existe el problema, como decimos nosotros coloquialmente, los de la vista gorda. Y es más fácil voltear la cara que detenerse a extender las manos. El levita sabía la ley, el sacerdote sabía la ley, y Pablo nos dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos le están preguntando a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús se les está respondiendo con esa parábola. Y claro, ellos están haciendo los bobitos, los que, yo sé que Jesús no la está echando, pero vamos a hacernos los que no es con nosotros. Y luego Jesús le da un giro a la historia. Y dice Jesús, pero un samaritano
que iba pasando por el camino. Y cuando Jesús dijo samaritano, yo podría imaginarme que la audiencia que tenía en ese momento, de una levantaron una ceja, de una hicieron mala cara. ¿Cómo que un samaritano? Porque en ese momento estaban divididos. Ambos descendían de Abraham, ambos descendían de Jacob, ambos venían de parte del pueblo de Israel, ambos siendo de un mismo pueblo, pero unos eran samaritanos y otros eran judíos. Porque los de Samaria vamos con las tradiciones samaritanas del monte Gerizim y los judíos vamos con las tradiciones judías del templo de Jerusalén. Y los samaritanos decían que ellos eran mejores que los judíos, y los judíos que ellos eran mejores que los samaritanos, y eran el mismo pueblo. ¿No le resuena eso? Y hoy en día es lo mismo. Estamos en la iglesia y somos el mismo pueblo, y aún hay gente que mira a otro que este no es de los míos, porque es que este no se viste como yo, no se peina como yo, no canta como yo, no hace las cosas como yo. O si no, nos comparamos con los que no están en la iglesia. Es que yo soy de la iglesia y él no es de la iglesia. Y llega un orgullo tan absurdo en el que incluso he escuchado a personas decir, es que allá los impíos, pero yo como no soy impío. Y yo te digo, acércate a la presencia del Señor, y la Biblia dice, ¿quién puede permanecer en pie en su presencia? Quizá tú no seas un perdido en el pecado, pero no dejas de ser un ser humano, de que no te puedes acercar a Dios con arrogancia, sino que la única cosa que nos sostiene es que la gracia de Dios ha resplandecido sobre nosotros. Y si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos aquí, no seríamos nada. Pero esa catalogación de que el otro es malo, de que el otro es peligroso, de que el otro es el que no merece nada, y siempre esa estigmatización, esa sectarización y esa mirada de que todo lo malo está en el otro, y nos olvidamos de mirar que de eso malo que estamos viendo en el otro lo estamos proyectando de nosotros mismos. Que de eso que nos incomoda del otro, quizá es algo con lo que todavía nosotros no hemos podido ser libres. Y ver que el otro lo practique nos choca, porque es lo que queremos y deseamos hacer. Y por eso es que choca. Muchas veces digo, no, porque es que yo soy muy correcto en santidad. ¿Qué cuento? Es porque eso te choca a ti. Y yo recuerdo una vez con cierta personalidad que llega y se me acerca y me dice, yo no estoy de acuerdo con esa mujer que está ahí cantando al lado suyo, porque tiene una falda muy cortica y está en la tarima, y yo desde abajo le estoy viendo unos muslos grandes que ella tiene. ¿Te acuerdas? Y yo sé que en cuanto a rango, esta persona está en un rango y en un cargo mucho más alto en el que estoy yo. Pero yo se lo dije no ofensivamente, no irrespetuosamente de su rango y de su autoridad, sino que se lo dije con el temor de Dios y con la verdad de la palabra. Pues me sorprende de que durante todas las alabanzas que cantamos, usted no se concentrara en ninguna canción y se la hubiera pasado viéndole los muslotes grandes a la hermana. Yo creo que aquí el del problema es otro. Ese señor me volteó los ojos hace algunos meses en otro panorama. Lo dijo en broma, pero como mi papá me dijo, yo no creo que lo haya dicho mucho en broma, de cierto trámite que él tenía que hacer y no lo había hecho. Y yo le digo, pero yo le envié la documentación. Dijo, es que usted no me cae bien, yo a usted no lo quiero. Y luego se rió, ay no, mentira, venga. Y se puso ahí a hacer el trámite. Y mi papá me dijo, este no lo dijo en broma. Y claro, y yo me acordé de esa vez, pero es que realmente eso pasa. Lo que más me molesta del otro realmente no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo.
¿Por qué me incomoda tanto si no está en mí? Eso es lo que usted debe de preguntarse. ¿Por qué cuando yo veo al otro me incomoda tanto lo que habla, lo que hace, lo que vive, si no soy yo el que lo estoy diciendo, haciendo ni viviendo? Entonces esto nos hace reflexionar de que tiene que ver más conmigo que con el otro. De que si eso resuena tanto en mí, quizá es porque es algo con lo que yo todavía lucho en secreto, con lo que yo me recreo, pero en mi mente, y quizá no lo llevo a la acción, no porque no quiera hacerlo, sino por guardar una apariencia. Por eso es que la palabra de Dios es tan dura. Por eso es que cuando el Señor nos habla, sentimos como una cachetada. Por eso es que el predicador en Eclesiastés dijo que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las dadas por los maestros de las congregaciones, predicadas por un pastor. Así dice Eclesiastés 13. Y no es porque el pastor se ponga en el púlpito a insultarlo. No es porque el pastor vaya a exponer su vida y a echarle toda la prédica. No, es porque estos principios de la escritura resuenan con nosotros y nos hacen pensar: ¿por qué desprecio al otro si el otro es igual a mí? Soy un ser humano igual a él, y de mí y de él Dios tuvo misericordia. No, pero es que yo soy salvo. Pero porque la fe que Dios te dio activó en ti la voluntad para reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador y entregarle tu vida. Pero esa misma misericordia que te sostiene está sosteniendo al mundo. Así ellos no adoren a Jesús, así ellos no estén honrando a Dios con su vida, su conducta y sus palabras, pero es la misericordia de Dios para todo el mundo la que sostiene este universo. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Ahora, si usted tiene un negocio, Dios usa a pecadores para que lo bendigan, a usted que también es pecador, pero es perdonado, pero que alcanzó la gracia y recibió la misericordia. Entonces, no somos muy diferentes los unos de los otros. Judíos y samaritanos no eran diferentes, eran etiquetas que se colocaban entre ellos. Pero Jesús les estaba demostrando con esta parábola que a veces va más allá de esas etiquetas, y va más allá en el sentido de que el que estaba herido no era samaritano, el que estaba herido era judío, y su mismo sacerdote y su mismo levita judío lo ignoró. Qué cosa más compleja y más tremenda, y es darnos cuenta que a veces cuando nos creemos los mejores y resultamos dándonos cuenta que no lo éramos tanto. Y viene aquel que creíamos malo, aquel que creíamos impío, aquel que creíamos rechazado, aquel que creíamos que no merece juntarse con nosotros. Y dice Jesús: y pasando el samaritano fue movido a misericordia. Yo he encontrado tanta misericordia en gente que no es cristiana. Yo he encontrado tanta misericordia en gente que no va a la iglesia. Yo he encontrado tanta misericordia en gente que están pintados con los ojos de negro, con taches de calavera, con pelo largo y con unas obras de bondad. Y he visto otros con corbata y saco, con falda larga y pelo sin cortar, con unas actitudes tan decepcionantes. Entonces esto no va por un lado o por el otro. Esto va porque reconozcamos que este mandamiento nos vincula a todos y no es excluyente. No es amarás al que te cae bien. No es servirás al que es compinche tuyo. Es amarás al que está a tu lado.
Que si el que se te sentó al lado es petrista, tienes que amarlo. Y que si se te sentó al lado un uribista, tienes que amarlo. Que si el que se sentó a tu lado es satánico, tienes que amarlo. Y que si el que te sentó a tu lado es el que mantiene ayunando y orando y clamando, tienes que amarlo. Que si te sentó a tu lado una bruja, tienes que amarla. Y si se te sentó a tu lado un pastor, tienes que amarlo. Es el que esté a tu lado. ¿Y sabe qué es lo bonito que dice la Biblia? Que el amor no hace daño al prójimo. Entonces, ¿qué es ser fiel a Dios? ¿Qué es obedecer a Dios? ¿Qué significa ser cristiano? Alguien que no le va a hacer daño a nadie. Ni con sus palabras, ni con sus pensamientos, ni con sus acciones, ni con sus omisiones, porque Él sabe que Cristo dio su vida tan valiosa para redimirlo, al igual que la dio por todos los demás. Y respetamos y valoramos lo que Jesucristo hizo por todos nosotros, que por ende respetamos a todos los que Jesucristo creó y con su misericordia les tiene dispuesta esta salvación tan grande. No es excluyente. Por eso Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al próximo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y si lo pueden dejar publicado, y con eso terminamos, Romanos 13:10. El amor, Romanos 13:10, el amor no hace mal al próximo. Así que el cumplimiento de la ley, pero yo no como carne de cerdo para cumplir la ley. Cómete 10 kilos de chicharrón si la vesícula te deja. Pero ama a tu próximo. Ama a tu próximo. Aquí no importa la ritualidad. Aquí importa el comportamiento genuino como hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. Y por eso es que la gente raja tieso y parejo de uno, pero no les presta atención. Hermanos, de mí tanto que hablan, y ahora con esta prédica que estamos colocando, están más alborotados todavía unos por ahí. Pero los amamos en el Señor. Yo no me voy a poner a pelear con la gente. Yo no me voy a desgastar. ¿Para qué gastarme la vida enojándome? Mejor gastar mi vida amando, como Cristo lo hizo por nosotros. Amén, hermano. Y por eso Jesús dijo eso. Bendecid y no maldigáis. O sea, ¿para qué yo tengo que maldecir a alguien? Si la misma Biblia nos dice que sus propias obras lo alcanzarán. ¿Eso qué quiere decir? De que las consecuencias de mis acciones van a repercutir en mi vida. Entonces la persona que obra mal, que le desea mal al otro, que vive amargado y todo, esa misma amargura lo destruye. Ahora, ¿qué voy todavía yo ir encima a maldecirlo? No, porque todo lo que sale de mi boca no solamente va para el otro, sino que también penetra acá, en este corazón. Yo no quiero en mi corazón maldiciones, yo quiero en mi corazón bendiciones. Por eso yo bendigo, por eso yo doy la gloria a Dios y bendigo a todo el que sea. Y allá él lo que vaya a hacer. Por eso Jesús incluso a los dos ladrones de su lado, uno lo estaba insultando, otro le estaba buscando perdón. Pero a ambos los bendijo. Y a ambos los perdonó. El cumplimiento de la ¿qué? De la ley es el amor. ¿Qué significa ser cristiano? Vamos a estar en pie en esta mañana. Yo le invito a que usted cierre sus ojos.
por un momento y vamos a agradecerle a Dios por esta bondad tan grande, tan infinita que ha tenido para con nosotros, para darnos el privilegio de ser llamados cristianos, porque es un privilegio y también es una responsabilidad. Soy cristiano, listo, ama. Soy cristiano, anda como Él anduvo. Soy cristiano, muestra a Cristo con todo lo que tú haces. Eso es ser cristiano. Cuando tú hagas eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana por esta palabra que tú nos has hablado. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, soberano Dios, aprender. Tú nos has permitido, soberano Dios, confrontarnos hoy con tu palabra. Tú has llevado a cada uno de nuestros corazones a reflexionar en esta mañana, y yo te doy gracias por ello. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra que ha sido sembrada en los corazones de todos los que la están escuchando produzca fruto. Produzca fruto para transformación. Produzca fruto para un cambio en nuestras vidas. Que no seamos más superficiales. Que no sea apariencia, sino que sea tu carácter reflejado en nosotros. Yo sé que a mí me falta mucho. Yo sé que a todos nos falta. Pero por eso quiero, Señor, que quebrantes mi corazón, que vengas a mi vida y me ayudes a reflejar de ti cada vez más. Yo quiero más de ti, Señor. Más de ti en mi vida. Más de ti en mis actos. Más de ti en mis pensamientos. Más de ti. Yo necesito más. Yo necesito más y más. Aleluya. Te adoramos hoy.